Bueno, muchas gracias entonces por aceptar esta invitación. Hoy estamos con Tarana en este Wincom Tech News y vamos a estar hablando sobre cómo Tarana y su tecnología nos va a ayudar a resolver los desafíos inalámbricos que tenemos hoy en día. Entonces, estaremos el día de hoy con David Torres, que es el ingeniero preventa de Tarana Wireless, y Jorge Saldúa por parte de Wincom Technologies, quien es nuestro ingeniero preventa. Así que saludo a Jorge, saludo a David, gracias por acompañarnos hoy. Estaremos entonces en esta charla. Recuerden que si ustedes, nuestros asistentes, tienen algún tipo de pregunta o inquietud, la pueden realizar a través del chat o de preguntas y respuestas e iremos solucionando entonces sus dudas. También recuerden que nos pueden escribir a través de nuestro correo, de nuestro WhatsApp o nuestras redes sociales si tienen alguna inquietud adicional sobre los productos y las soluciones de Tarana, que se las estaré dejando al transcurso de esta charla. Así que saludo de nuevo a David, a Jorge, buenos días. Buenas tardes de pronto ya en otros países y gracias por estar aquí con nosotros y hablemos entonces sobre toda esta tecnología que trae Tarana y cómo podemos resolver ciertos desafíos. Mónica, muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos en este espacio. Muchísimas gracias, David, también para asistir en este espacio para aclararnos muchas cosas, muchas dudas que tenemos sobre Tarana y cómo cambia el tema de las soluciones inalámbricas con la tecnología. No, David, muchas bienvenido. gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Y bueno, espero que pueda ayudarles, resolverles muchas dudas. Por favor, invito a todo el público a que comparta sus comentarios, comparta sus preguntas. Aquí estamos en este tiempo para poder resolver las más posibles. Y pues, bueno, también darles un poco de introducción a lo que es Tarana, ¿no? Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Bueno, David, y creo que para empezar este tema de aclaraciones y todo eso, creo que es importante que nos des un poco una explicación de cómo Tarana o sea, cambia toda esa problemática o maneja la problemática que hoy en día soluciones tradicionales en la banda de 5 tienen, como es, por ejemplo, la línea de vista, enlaces en línea de vista, cómo se comporta en líneas de vista parcialmente obstruidas, y si también podemos tener enlaces en líneas completamente obstruidas. Eso sería muy interesante empezar por ese lado porque creo que es uno de los problemas que nos atañe, ¿no? En tecnologías de 5 gigas. Entonces, saber cómo funcionaría con Tarana y si tenemos ese reto o digamos que ya lo sabemos, ya lo podemos sortear. Claro que sí, muchas gracias por la pregunta. Mira, en cuanto a el principalmente diferenciador de Tarana, bueno, yo llevo ya bastantes años trabajando en este ambiente de las telecomunicaciones inalámbricas y he observado mucho en el mercado que usualmente la tecnología que es utilizada para fixed broadband tiene una evolución bastante lenta. Los fabricantes, digo, no lo sé si no lo emplean, pero la evolución que vemos no es algo que, por ejemplo, podemos ver en fibra, que de un año a otro la tecnología cambia de repente y de 1 giga te pueden mover a 10 gigas y pasan 3 años y ahora te manejan 40 a 100 gigas y este tipo de evoluciones que son muy rápidas, incluso en características. Eso no lo habíamos visto en la parte inalámbrica. Y pues bueno, Tarana llega con este nuevo producto que es el G1. Y el G1 realmente hace una revolución en la evolución de estos sistemas. ¿Por qué? Porque incluye nuevas tecnologías, incluye mucha mayor capacidad de lo que se ha visto en el mercado. Entonces, es una solución que es disruptiva, ¿ok? Por esta rompe varios esquemas que ya se tenían establecidos. Entonces, ¿cómo puede ayudar realmente Tarana? Aquí hiciste una pregunta muy interesante sobre lo que es la diferencia, ¿no? Entre los escenarios de línea de vista. Y yo antes de poder explicar qué beneficios podemos dar,
me gusta mucho referirme a una imagen. Déjame Ok, mostrarla. perfecto. Esta imagen no es de Tarana. Si la buscan en internet la van a encontrar sin duda. Sí, sí, sí. Entonces, para mí me resulta muy clara en cuanto a poder definir estos diferentes escenarios. Cuando hablamos de línea de vista parcial o no línea de vista, eh, generalmente o en muchas ocasiones no sabemos a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Pero, por ejemplo, les voy a dar un clásico ejemplo. Cuando tenemos un escenario con línea de vista, lo vamos a ver aquí en la parte de hasta arriba. Nosotros vamos a tener dos sitios y estos sitios se van a interconectar de forma inalámbrica. Entonces, estos sitios que son, podemos ver en la parte de arriba, tenemos antenas. Estas antenas se van a interconectar. Entonces, la interconexión de las antenas es completamente de manera inalámbrica. Y aquí vamos a ver algo que es este pequeño óvalo que se llama zona de Fresnel. Esta zona de Fresnel realmente es un cálculo que se hace, pero es la zona que realmente ocupa la transmisión entre dos antenas para poder comunicarse. Esta zona de Fresnel, si se fijan, se extiende hacia la parte superior y hacia la parte inferior de la línea horizontal entre las dos antenas. Entonces, a mí me pasó muchas veces cuando yo empezaba a trabajar en este rubro, yo subía a la azotea del edificio y veía la antena y podía ver la antena del lado remoto. Para mí eso era una línea de vista, pero estaba completamente equivocado. ¿Por qué? Porque, bueno, línea de vista se refiere cuando esta zona de Fresnel tiene un 100% de claridad, no está obstruida. Sin embargo, tenemos otros dos escenarios, que es línea de vista parcial, que es el segundo, en donde si se fijan, aquí hay una obstrucción, en este caso es un árbol, puede ser cualquier cosa, pero hay una obstrucción parcial de la zona de Fresnel. Esta obstrucción puede llegar hasta el 40% aproximadamente y se considera línea de vista parcial. Entonces, si yo me subo al mismo edificio y veo la misma antena, yo puedo ver las antenas de los dos lados. Sin embargo, la zona de Fresnel no tiene el 100% de claridad. Aquí ya se considera línea de vista parcial. ¿Por qué? Porque hay ciertas pérdidas en la señal. Esta pequeña obstrucción va a causar diferentes atenuaciones, va a causar multipath y va a afectar de cierta manera nuestra transmisión. Y por último, tenemos el escenario más complicado, ¿no? Que es no línea de vista. Este escenario de no línea de vista es cuando la obstrucción puede rebasar el 60% de la zona de Fresnel. Si se fijan, no es que la cubra completamente. Ya cuando ya cuando no podemos ver el sitio remoto, ya es no línea de vista. Entonces, en este escenario, también las pérdidas son mucho mayores. Los efectos del multipath y diferentes efectos que tenemos en el RF van a provocar una degradación en el enlace. ¿Ok? No sé si más o menos te quedó claro, Jorge. ¿Quedó claro el Sí, concepto? sí, súper, súper. Bueno, Ok. y otra pregunta, ya que nos explicas esto, David, y es, ¿necesitamos o tenemos algún requerimiento especial, sí, para poder montar un enlace con Tarana sin línea de vista en el último escenario? Mira, no es como un requerimiento especial. Em, Sí, También aquí en el slide, aquí tengo una imagen. Esta sí es de nosotros. Mira, esta imagen es representativa, ¿no? Realmente no es justo como se maneja el RF en la vida real. Porque si nosotros pudiéramos ver las transmisiones de radiofrecuencia, que no podemos hacerlo, si las viéramos, no las veríamos como líneas rectas, ¿no? Aquí hacemos una ilustración que parecen líneas láser y todas rebotan o incluso se inclinan, ¿no? Ante los objetos, lo cual esto no es real. Pero lo que sí es real es de que cuando nosotros tenemos una señal de radiofrecuencia, sí, esta se va a diseminar a través de todo el área, ¿ok? ok, Entonces, si nosotros tenemos un escenario sin línea de vista como el que hablábamos, que era parecido a este, ¿no? Teníamos un árbol ahí en medio.
Que por cierto, los árboles y la vegetación usualmente tienen la mayor atenuación sobre el sistema. Entonces, em, siempre, en la medida de lo posible, evitar este tipo de árboles es bueno. Entonces, como requerimiento, podemos decir que el mejor desempeño, especialmente en 5 GHz, porque bueno, esta capacidad de no línea de vista funciona más en frecuencias que son bajas. Por ejemplo, 5 GHz son buenas, 2.4 en Wi-Fi, también nosotros lo experimentamos día a día en casa, son muy buenas. Cuando subimos la frecuencia suele ser un problema, ya en estas bandas, por ejemplo, milimétricas que son de 60, 80 GHz, si no tienes línea de vista no va a funcionar. Entonces, volviendo a la parte de 5 GHz, lo que hace la tecnología es aprovechar dos efectos principalmente. Uno es el multipath, y esto se refiere a los diferentes caminos en donde la señal rebota, ¿no? Puede rebotar en un hogar, en algún letrero, un anuncio publicitario, incluso en vehículos que puedan estar cruzando y llegan a su destino en diferentes trayectorias, pero todos llegan a su destino. Obviamente va a haber pérdidas, va a haber atenuaciones, pero estos rebotes, llamémoslo así, nos van a ayudar a poder reconstruir la señal en el sitio remoto y poder tener un servicio. Ese es uno de los efectos. El otro efecto se llama difracción, y la difracción se logra cuando una señal choca en alguna estructura que tiene un borde filoso. Por ejemplo, aquí podemos ver una línea recta que viene sobre el borde de esta casa que está aquí. Entonces, al golpear este borde, la señal no es que se curve, pero se difracta hacia diferentes sentidos. Entonces, puede ser que la señal baje, o sea, choque en este borde y baje, y podamos alcanzar el lado remoto. Un tipo de efecto que también puede funcionar, pero queremos evitar en todos los escenarios, es la penetración, ¿no? La penetración significa que casi a fuerza bruta yo disparo un montón de señal, un montón de energía sobre una construcción o un árbol o diferentes materiales, y la intención es que la señal pase a través de esos materiales. Ese es el peor efecto que podemos tener, por lo menos en 5 GHz, porque las pérdidas van a ser muchas. Entonces, eso nos va a limitar a que si queremos hacer este tipo de comunicación, por ejemplo, pasar por este árbol de manera, digamos, fuerza bruta, penetración, vamos a perder mucha energía, el enlace no va a ser el más óptimo. Se puede hacer en algunos escenarios, las distancias suelen ser mucho más cortas para hacer esto, pero sin embargo es posible, ¿no? Habría que ver los diferentes escenarios, ver lo más óptimo que podemos lograr es, como te dije, buscar algún punto de rebote, algún punto de reflexión o algún punto de difracción. Esa sería como lo mejor que podemos lograr, ¿no? Ok. Hay un tema, ya que mencionas todo este tema de variaciones, bueno, difracciones, todas las posibles situaciones que se nos puede presentar, eso se nos trasladaría, a ver, para hacer un poco como la comparación, hoy en día alinear un enlace, ¿sí? Ya sea punto a punto o punto multipunto, vámonos al tema de punto multipunto, que es como para hacer la comparación más exacta. Muchas veces esa situación se traslada al técnico en campo, entonces entramos como a ese tema de consideración del técnico que llegó al enlace, que no apuntó bien, que de pronto no hizo un buen ajuste de la antena. eh, Todos esos problemas que tenemos en campo al momento de instalar, y con esta solución que nos estás presentando, y el tema de los rebotes, ¿cómo, cómo son esos retos operativos para la instalación? Es decir, sin línea de vista, por ejemplo, digamos que cómo se comportaría y cómo entra como ese tema del técnico en campo y el tema de la alineación. ¿Nos puedes explicar un poco sobre eso? ¿Alguna vez ya lo has intentado? Alinear un Eh, enlace sin línea de vista.
Sí, claro, no, total, no, es imposible. Es muy, Sí, sí, claro. Digo, lo notas así por es. el tipo de pregunta, ¿no? ¿Por qué? Sí, sí, Porque sí, sí. cuando lo ves en campo, eso es cuando te das, de ahí realmente te das cuenta el gran problema que es en la operación hacer un enlace sin línea de vista. Entonces, sí, Perdón tienes que toda te, la razón. perdón que te interrumpa, David. Y más el hecho de que cuando llegues a sitio y no tienes una línea de vista o tienes un enlace inestable, se traslada o a que pierdes un cliente o a que vas a tener un cliente todos los días llamando a molestarte, ¿cierto? Entonces, Es correcto. interesante conocer esa problemática, cómo la maneja Tarana. Sí, mira, aquí en la parte del equipo en cuanto a características, em, creo que en la sesión anterior ya lo habían platicado cuando revisaron las características técnicas, las especificaciones del equipo, pero bueno, los dos radios, tanto la base como el remoto en nuestra tecnología tienen antenas beamforming. Estas antenas, digo, para hacer la historia un poco más corta, las antenas beamforming lo que hacen es una operación de poder cambiar el óvulo de radiación de la antena. Es decir, en un campo definido, estas antenas pueden radiar toda la energía hacia un punto muy específico, ¿no? Y los dos la pueden hacer, tanto la base como el remoto. Si esto lo trasladamos a la vida real, y nosotros vemos un punto a punto, digamos, tenemos una línea de vista y tenemos un enlace. Y yo pongo estos dos equipos de Tarana, los dos se van a alinear automáticamente. Es decir, no necesito hacer una alineación física manual muy fina para que se establezca un enlace con la mejor señal. Entonces, eso es cuando nosotros sabemos que tenemos línea de vista y sabemos hacia cuál es la dirección que tenemos que llevar una antena. Cuando no tenemos línea de vista, esa es una historia completamente diferente. En otras tecnologías, tienes que ir con tu técnico en el lado remoto y empezar a alinear la antena, estar viendo algún parámetro que te dé una indicación de cuál es tu nivel de señal o algo, alguna indicación, incluso, digo, en otros sistemas utilizan un multímetro para poder ver en qué puntos recibes mejor señal. ¿Ok? Entonces, básicamente tienes que hacer un escaneo en 360 grados, también en elevación, y básicamente es decidir en qué punto encontraste la mejor señal. Después de que encontraste la mejor señal, alineas tu antena y bueno, esperas que tengas la mejor señal, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que cuando técnico, tú regresas a la oficina y el jefe te pregunta, ¿qué capacidad obtuviste, no? Y tú puedes decir, no sé, 20 megabits. Ok, obtuviste 20 megabits, pero ¿cómo me puedes asegurar que esos 20 megabits son los mejor que pudiste obtener y no pudiste obtener unos 30 megabits? Y pues como técnico te quedas de, bueno, no tengo ninguna garantía, ¿qué puedo decir? Y el problema es que te pueden mandar al otro día a hacer este trabajo que también puede ser 9 horas, 10 horas, dependiendo de la complejidad del escenario. Si es un Sí, solo rebote, tal vez te tome unas 3, 4 horas alinear. Pero si no tienes idea de cuál es la multitrayectoria, puede ser una agonía constante. Entonces nunca tienes esa certeza. Cuando tú tienes estas antenas beamforming, esto básicamente te lo quitas de la cabeza, ¿no? En campo tú puedes ver, ok, yo voy a llegar al lado remoto ¿cómo? ¿Por rebotes? Ok, ¿en dónde puedo rebotar la señal? Y ubicas, ¿no? Es relativamente fácil ubicar si uno o dos edificios pueden ser un punto de rebote y pones la antena del suscriptor hacia ese sitio. El suscriptor va a tomar eh, de ahí toda la lógica en cuanto a la alineación y se va a alinear automáticamente. El suscriptor puede alinear su antena hasta 5000 veces por segundo. Esto es casi en tiempo real, lo que significa que aunque yo ya tenga alineado un enlace, si hay alguna afectación, alguien pasa, bueno, no alguien porque estamos arriba, pero eh, pasa algo, crece un árbol, ponen un letrero, hay una construcción, se va a estar alineando constantemente. Y eso también quita un reto operativo de que al ser línea de vista algo tan dinámico,
no tienes necesariamente que estar volviendo a campo a realinear las antenas constantemente, ¿no? Cada vez que tengas una afectación. Súper, ¿no? Excelente, qué bueno. Me imagino que eso mismo también nos ayuda, bueno, nos ayuda desde el punto de vista ya teniendo la solución al tema de capacidades como tú mismo lo acabas de mencionar. O sea, digamos que una cosa es medio alinearla y como que pudimos tener el enlace inestable, pero este tema de autoalineación, tema de beamforming, nos va a ayudar muchísimo en esas capacidades. ¿Es así? Es así, es correcto. Una, Ok, porque tienes súper. el mejor enlace posible. Y la otra es porque este mismo beamforming te ayuda a cancelar interferencias. Entonces, cambiando el patrón de radiación de las antenas, pueden hacer la cancelación de esta interferencia, lo cual te va a dar también un mejor desempeño que otras tecnologías que pueden haber en el mercado. Ok, perfecto. No sé si de pronto ahorita tenemos algunas preguntas, Mónica, o continuamos. Sí. ¿Hay algún tema pendiente por ahí? Sí, por acá Alejandro nos pregunta, bueno, tiene dos preguntas. La primera, en los sistemas de línea de vista intermedia o poca, ¿qué porcentaje de capacidad se reduce? Ok, mire, en capacidad, esa es una pregunta compleja porque hay muchos parámetros que están aquí definidos, pero lo podemos ver muy fácil de la siguiente manera. Nosotros podemos saber aproximadamente cuál va a ser el performance de un equipo basado en el nivel de señal que va a tener, ¿ok? Entonces, si de punto A a punto B tenemos, no sé, menos 50 dBms, podemos saber qué capacidad puede tener. Entonces, basado con esto, digo, en cuanto a experiencia, podemos decir muy fácilmente que si nosotros tenemos un enlace y tenemos solo un punto de reflexión, este punto de reflexión usualmente atenúa la señal de 15 a 20 dB, dependiendo la superficie, dependiendo los ángulos de incidencia de las señales, etcétera. Pero así como una regla de mano derecha, podemos considerar unos 15 dB por punto de refracción. Si tenemos una difracción, podemos pensar en unos 20 a 25 dB aproximadamente. Entonces, con eso podemos realmente hacer un cálculo muy rápido en la mente, pero también existen herramientas, ¿no? Tenemos herramientas y usualmente estamos muy limitados en cuanto a la disponibilidad de mapas, pero bueno, hoy en día existen herramientas que si se cargan las bases de datos adecuadas, los mapas adecuados, con la información de edificios, del clúster, etcétera, se pueden hacer predicciones muy buenas de la cobertura de una base hacia, bueno, en escenarios sin línea de vista, pero bueno, ahí como les decía, estamos limitados un poco en la disponibilidad de los datos porque cada país maneja sus datos. Generalmente son de uso público. Ok, a ese mismo también Alejandro acaba de preguntar si el tráfico de los enlaces, perdón, lo mides en UDP o TCP. El tráfico de los enlaces, em, creo que no, tal vez no entiendo completamente la pregunta, pero bueno, em, Es decir, cuando hacemos la inundación o cuando se inunda el canal, ¿mm? sabemos que con el tema de TCP tenemos retransmisión de paquetes, con el tema de Sí, UDP es simplemente inundación del, digamos, el ok, caudal, ¿sí? Ese sí. ancho de banda que consideramos es con retransmisión de paquetes o con UDP. Ah, ok, ya, gracias. Em, este ancho de banda que nosotros manejamos, digo, en especificaciones de Tarana los radios pueden llegar hasta 800 megabits agregados. Eso lo vamos a ver en especificaciones. Esta especificación es capa 2, lo que significa que realmente para nosotros medir TCP/UDP tenemos que ir a capa 3. Entonces, ese canal de capa 2 realmente no es afectado por el tipo de tráfico, si es TCP/UDP. eh, pero también en el equipo tenemos una herramienta que puede hacer una medición de ancho de banda en tiempo real y esta herramienta nos da tráfico en UDP. Entonces, si nosotros tenemos un equipo Tarana y ejecutamos este speed test, es UDP. Perfecto, súper. Vale, ¿Tenemos y alguna otra pregunta, Mónica?
Bueno, esta última también, si pueden ver, quieren saber si pueden ver la serie de los equipos con antena integrada, conectorizada y demás. Esa pregunta es muy, muy fácil. Sí, sí podemos. Y déjenme buscar el slide. Solo un segundo. Listo. ¿Me confirman si pueden ver la Sí, ahí. pantalla? Ok, para no ir en cuanto a todas las especificaciones, lo voy a dejar muy sencillo. Los equipos, estos son los dos equipos. Uno es el nodo base, otro es el nodo remoto. Y para facilitar las cosas, todos tienen antena integrada. Bueno, no todos, solamente existen dos. Base y nodo remoto. No hay más modelos, no hay modelos que soporten antena conectorizada. Y esto principalmente es porque al ser beamforming los dos equipos, no hay antena conectorizada que realmente soporte el beamforming, ¿no? Sería nos quitaría muchas características importantes de la tecnología. Entonces, son esos dos, muy sencillo, no hay muchos modelos. Digo, si alguien quiere trabajar con Tarana, estos son los dos modelos que se piden. Perfecto. No sé, Monique, ¿alguna otra? Por el Bueno, momento, importante mencionar también, y para dar un poquito más, ampliar esa pregunta, David, el tema de las distancias, porque estamos acostumbrados al tema de que necesitamos una antena externa, porque la tradicional que viene con los equipos integrados es muy pequeña, entonces necesitamos enlaces de mayor distancia. Importante que nos expliques un poquito eso, cómo serían o según los casos de éxito que tenemos, cuáles han sido las distancias que hemos logrado en la solución punto multipunto. Bueno, Ok, importante mencionar y recalcar de que Tarana estamos enfocados en temas de soluciones punto multipunto, ¿no? así es correcto. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, Tarana ofrece gran capacidad en punto multipunto, pero muchas veces entra el problema de, bueno, ¿y qué voy a usar de backhaul? ¿Cuál va a ser mi punto a punto? Y estoy seguro que ustedes tienen diversas soluciones para esas capacidades. Entonces, volviendo a la pregunta, era sobre distancias. Ok, en distancias, sí, usualmente cuando tenemos una mayor distancia, lo que hacemos es pensar en una antena más grande, ¿no? Ese es como por defecto. Eh, Hoy en día, con las antenas integradas y las capacidades de beamforming que tienen los equipos, las distancias que podemos lograr es desde 15 kilómetros hasta 30 kilómetros máximo. ¿Esto de qué va a depender? Bueno, aquí en los equipos tenemos diferentes perfiles de red. ¿Esto qué se refiere a que nosotros tenemos perfiles que nos van a permitir variar o hacer una variación entre lo que tenemos de uplink y de downlink? Algunos de ellos nos ofrecen distancias de 15 kilómetros, algunos nos ofrecen distancias de 30 kilómetros, pero podemos utilizar cualquiera de los dos. Esto, obviamente, a los 15 o a las máximas distancias, no es que vayamos a trabajar a la máxima capacidad. Esto es un efecto que pasa en todos los equipos de radio. O sea, hay distancias a las que nosotros podemos poner antenas de 12 pies, que no sé si existan, pero 12 pies y el enlace no va a aumentar su capacidad, ¿no? Pues ya son temas de path loss. Pero sí podemos ofrecer mejor capacidad que cualquier competencia. Yo creo que el desempeño de cada equipo con la antena integrada podemos compararlo quizás con una antena de 2 pies en cuanto a desempeño, niveles de señal, de ganancia, de sensibilidad. Todo eso es comparable a que si tuviéramos un remoto pasivo tradicional con una antena de 2 pies. Sería algo equiparable. Perfecto, perfecto, súper. Bien. Monique, no sé si tenemos alguna otra pregunta o continuamos. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Eh, bueno, ahorita más adelante, si tenemos más preguntas, damos otro espacio. Pero importante otro tema, David, hay un tema particular que es el tema de las frecuencias, el tema del uso de frecuencias, si tenemos, digamos, un sector
o un sitio más bien donde tenemos o queremos cubrir 360 grados. Y ahorita Ujú. voy a preguntar un tema sobre los escenarios, pero digamos que es importante atacar el tema de eso de la frecuencia. ¿Cómo manejamos eh, el tema del reuso, el tema de las frecuencias? Explícanos un poquito cómo funciona eso. Claro que sí, mira, al lanzamiento de Tarana, digo al lanzamiento porque la tecnología cambia muy rápido, ¿no? Entonces no puedo comprometerme a que hoy es diferente, pero al lanzamiento de Tarana fue el único producto que tiene reuso de frecuencia K igual a 1. Creo que eso sigue vigente, ¿no? No hay otro equipo en 5 GHz punto multipunto que pueda hacer lo mismo. Entonces, ¿qué se refiere a esto? Que nosotros podemos tener en un mismo sitio, como lo mencionaste, un arreglo de 4 diferentes antenas. Digamos, AP o estación base tiene una cobertura de 90 grados, por lo que si tenemos este arreglo logramos los 360. Entonces, aquí el K igual a 1 significa que yo en estos 4 sectores puedo tener la misma frecuencia de operación y no tener problema con la interferencia mutua. Esto es algo que no todos pueden hacer. Entonces, si tú me preguntas, oye David, pero 5 GHz es banda libre y es muy amplia esta banda. Entonces, ¿por qué? Porque hoy en día podemos ir desde 5.2 hasta 5.8, dependiendo de lo que permita la regulación, etcétera. Pero pasa algo, como es frecuencia libre, tenemos ruido. Y encontrar canales libres en este ambiente tan lleno de ruido no es tan fácil. Y si aparte estás limitado con que no puedes utilizar el mismo canal, pues peor, porque necesitas aún más espacio, ¿no? Eh, También otra técnica que se está utilizando mucho hoy en día es ampliar el ancho de canal de los dispositivos para tener mejor capacidad. Hace unos, no sé, 6 años, 7 años, podíamos ver que los equipos utilizaban 40 MHz, usualmente 30, 40 MHz. Hoy en día ya llegamos hasta 80 MHz de uso o hasta 120. Entonces, un solo equipo puede demandar un gran ancho de canal. Y este ancho de canal, si nosotros vemos, por ejemplo, 5.8, que va de 57, 50 a 57, 25 a 58, 50. Son 120 MHz. Si tú no tienes reuso de frecuencia, ¿cuántos canales de 80 MHz puedes meter ahí? O sea, no es suficiente. Entonces, por eso es importante el reuso de Ok. frecuencia. Eso hablando de 5 GHz, en algunos lugares se utilizan 3 GHz, donde es mucho más relevante el reuso de frecuencias, obviamente. Son frecuencias licenciadas incluso en algunos países, por lo que es de vital importancia esto. Ok, no, súper. Inclusive, es decir, nosotros no necesitamos una unidad de sincronismo externa, ¿es correcto? Para nada, para nada. Todas las Perfecto. bases tienen GPS integrado y se van a Ok, sincronizar. súper, excelente. Perfecto, perfecto. Eh, una consulta. ¿Tú tienes de pronto el dato en estos momentos de cuál es el enlace más largo que tenemos implementado? No, me parece que no lo tengo a la mano, pero déjame revisarlo. Debe de ser cerca de los 29 kilómetros. Ok, No he visto sí. nada en la vida real que supere los 30. Ujú. Técnicamente sí podemos ir un poquito más de 30, pero bueno, en especificaciones decimos 30 es lo máximo. Ok, perfecto, perfecto, Ujú. perfecto, súper. Eh, bueno, y el tema de la frecuencia ahorita, del reuso de frecuencia, lo hacía porque importante conocer también cómo es, o sea, los beneficios de Tarana en los diferentes escenarios, ¿no? Tenemos escenarios rurales, tenemos escenarios suburbanos y tenemos escenarios urbanos, ¿sí? Entonces, interesante cómo serían esos despliegues, cómo funcionaría todo este tema de Tarana en esos escenarios, ¿sí? No sé si nos puedes ampliar un poquito como esa aplicación. Claro que sí. Miren, escenarios urbanos, la tecnología de Tarana, pocos proveedores hoy en día, déjame iniciar así, proveedores hoy en día que se dedican a ambientes urbanos realmente utilizan 5 GHz para hacer despliegues comerciales en ciudades grandes, ¿no? Hablamos ciudades
como Ciudad de México, Bogotá, Río y este tipo de ciudades. ¿Por qué? Porque hay mucha interferencia, hay muchos edificios y el problema es muy grande. También hay fibra por todos lados. Entonces es muy difícil competir a ese tipo de escenarios. Y nosotros en Tarán hemos tenido casos ya de éxito en despliegues de este tipo de ciudades. ¿Por qué? Porque precisamente este trabajo sin línea de vista, rebotando dentro de los edificios, las altas capacidades han podido lograr una oferta competitiva y más en contra más en la fibra, ¿no? O sea, ya vemos algunos WISP que despliegan a nivel de ciudad y eso es muy interesante. En escenarios que son eh, un poco menos urbanos o ya yéndonos hacia la parte rural, la aplicación todavía se convierte un poco más interesante. ¿Por qué? Porque en la parte rural los desafíos son mayores. Uno es la distancia, porque la distancia es mucho mayor y las unidades remotas están más, no es tan denso la unidad de los clientes o las unidades remotas que puedes tener. Sin embargo, una de las ventajas es que no tienes interferencia. Por lo que si tú utilizas una tecnología con Tarana que te puede dar hasta 30 kilómetros en 90 grados, puedes ocupar o alcanzar a muchos clientes potenciales y sin el efecto de la interferencia tus capacidades simplemente se van al cielo, ¿no? Se van al tope. Entonces, tenemos otro tipo de casos de uso en donde se utiliza como backhaul. También lo hemos visto en algunas zonas que son un poco más turísticas, donde el impacto visual no quieren que se afecte o quizá no pueden abrir para meter fibra y incluso a islas, servicio a islas, ¿no? Que no están, digo, que respeten ese límite de los 30 kilómetros y se puede dar ese tipo de servicios a hoteles, a corporativos, muy, muy interesante. Súper, súper, súper. Inclusive, acabas de mencionar un tema en el tema de rurales, donde creo que en todos los países de la región eh, los gobiernos están muy enfocados en llegar con conectividad a esos sitios remotos. Entonces, obviamente los incumbentes, si llamemos incumbentes a los operadores o los operadores celulares tradicionales, ¿sí? O emergentes, necesitan tener esas coberturas y muchas veces o tienen que llegar con soluciones satelitales, ¿sí? Que obviamente pues tenemos el tema de latencias, en fin, toda la situación que nos da una solución satelital. Pero creo que Tarana aplicaría muy bien a esos escenarios. ¿Por qué? Porque digamos que ubicando una base y teniendo, vamos a irnos a un tema más real, o bueno, no real, sino en un ambiente tipo 25 kilómetros eh, a 30, tener esos nodos, esas torres y poderlas enganchar, creo que sería una muy buena oportunidad de negocios donde tendríamos el respaldo de una tecnología que funciona, ¿sí? Que tenemos unas buenas capacidades, donde las latencias también nos van a ayudar muchísimo y pues al final del ejercicio todo se refleja en una experiencia de usuario, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Digo, hay un nicho, unos casos muy particulares en donde mm, la tecnología de Tarana quizás no aplique porque, digo, conectividad satelital se suele dar en lugares que son muy montañosos o que realmente son muy remotos, ¿no? La tecnología de Tarana va a necesitar un backhaul para poder dar un servicio, lo que la parte satelital no. Pero también hace poco se me acercó un cliente que trabaja mucho con satélites y bueno, con la nueva oferta ya ofrecen más capacidades a menores latencias, los satélites. Y la idea de él fue, mira, yo tengo un enlace satelital de alta capacidad, ¿por qué no lo usamos de backhaul de Tarana? Y con Tarana despliego en la zona. Y dije, bueno, es una excelente idea. O sea, ¿por qué no? Y sí, estamos trabajando en ese proyecto. Suena muy interesante. Súper, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y digamos que son ideas también que surgen para todos los asistentes a la charla y también darles como ese valor de donde podemos llegar a atacar, porque tenemos integradores, bueno, tenemos ISPs, en fin. Y eso es una buena opción. Qué bueno, muchas gracias, David, por eso. Creo Importante, que y creo que quisiéramos como recalcar o fortalecer más bien el concepto y diferenciadores de la tecnología punto multipunto de Tarana frente a otros, ¿sí? Porque creo que es
es importante que nos vayamos los asistentes con todo ese mundo claro, ¿no? Que es, ¿por qué Tarana? O sea, ¿qué diferencia tenemos? Sí, mira, yo creo que el lema de nuestra compañía es un lema que no aparece en marketing, pero lo tenemos mucho internamente, ¿no? Es de, eh, no hay equipo que pueda realmente ofrecer mejor desempeño que Tarana. O sea, comparado con cualquier otro fabricante en 5 GHz, en punto multipunto, en el mismo escenario, en las mismas condiciones de ruido, en las mismas distancias, Tarana siempre va a ofrecer mayor capacidad. La otra es, bueno, es porque ahí involucramos todo, ¿no? El manejo de ruido, la capacidad, carrier aggregation, multi-user MIMO, todo esto involucra el gran desempeño que tiene el equipo. Pero la otra que yo considero muy importante, y esto es algo personal y también es un gran motivante para mí en trabajar en esta empresa, es el roadmap tan agresivo que se tiene. ¿A qué me refiero? A que tenemos un roadmap para desarrollo de capacidades, de llevar esta tecnología todavía más, y eso va en contra de lo que hablábamos al principio, ¿no? No se había evolución en este tipo de tecnologías, y hoy con Tarana veo una agresividad completa de la parte de diseño, de desarrollo, de decir, no, queremos más. El mercado siempre pide más y tenemos que estar preparados para el futuro. Entonces, es un trabajo que se está haciendo. Hoy en día, si hoy en día tenemos el mejor producto, te aseguro que en 6 meses vamos a seguir siendo el mejor producto y 2 años vamos a seguir siendo el mejor producto. Entonces, creo Qué que bueno. son los dos highlights que podría yo tener. Súper. Muchísimas gracias, David. Bueno, Creo que digamos que tenemos todo está muy preguntas. bien. Dime. Creo que tenemos ¿Tenemos algunas preguntas? preguntas. Moni, Sí. ¿tenemos Sí, algunas preguntas? sí, sí, sí. Bueno, a ver, dice por acá Pedro, ¿cuántas antenas beamforming tiene el arreglo del panel del RN? Oh, del RN son 16. Listo. Se habla de dos equipos. El AP puede ser CPE y AP dependiendo de la configuración. No, en este caso no. Tarana solamente lo que es la base o el AP siempre va a ser AP y el remoto es siempre remoto. Bueno, dice por acá Oscar, ¿cómo puedo saber de una forma más numérica la ventaja de Tarana en comparación con otro fabricante? Por ejemplo, si tengo ambas tecnologías con la misma potencia, misma ganancia de antena, ¿por qué obtengo un mejor desempeño con Tarana? Bueno, aquí hay diferentes factores que pueden mejorarlo. Yo creo que la mejor forma de poder ver esta diferencia, si existe la posibilidad, es probar el equipo. Creo que es la mejor forma. Y si no, eh, se pueden acercar directamente aquí con Wincom. Wincom tiene todo el soporte de nosotros. Tráiganos sus escenarios, díganos, mira, tengo esta base, quiero conectar este sitio remoto, ¿a qué capacidad lo puedo conectar? ¿No? Y en ese cálculo muy sencillo podemos ver la diferencia entre uno y otro. Digo, a papel todos los equipos se ven interesantes, ¿no? Yo los he analizado muchas veces, las hojas de especificaciones de todas la competencia, incluso nosotros, y todos parecemos muy interesantes y todos parecen que cumplimos, pero al momento en que pruebas los equipos es donde se nota la diferencia. Entonces, acérquense con nosotros, tráiganos sus datos, la información de lo que quisieran conectar, permítanos ayudarles con ese cálculo, que conozcan por lo menos a ese nivel eh, la capacidad que podemos ofrecer. Y bueno, si está dentro de las posibilidades, hacer algún tipo de prueba, con mucho gusto los podemos apoyar. Súper. Yo quiero ya ampliar y digamos que dar mi punto de vista también, y es el tema del ruido. O sea, digamos que el tema del ruido en los sitios donde hoy en día están desplegadas las soluciones punto multipunto es un tema bien complejo, ¿sí? Y creo que Tarana, con su tecnología, como lo acabas de explicar, con el tema de informing, con el tema de sus filtros, bueno, en fin, todo el tema, eso nos ayuda muchísimo a mejorar esa capacidad. Es decir, la tecnología que pueda eh, saltar ese problema del ruido, creo que es el diferenciador.
¿Por qué? Porque el ruido primero nos da el tema de la relación señal a ruido, el tema de los niveles de recepción, las modulaciones. Entonces, podamos manejar, si podemos manejar el piso de ruido como lo hace Tarana, claramente vamos a tener una mejor relación señal a ruido y por ende vamos a tener modulaciones más altas. Creo que eso sí es un tema de generalizado, que todos funcionan igual y creo que ese es uno de los diferenciadores también de Tarana. No sé, David, me corrige si estoy Estás en en... todo, no, tienes toda la razón. Y también nosotros lo hemos visto, digo, esto es más como un caso de éxito. Tenemos varios operadores que trabajan con otras tecnologías y su tecnología actual soporta cierto número que suele ser muy reducido de nodos remotos. Esto ya sea por capacidad o sea porque la tecnología no soporta más número de remotos, pero digo, por la razón que sea. El hecho es de que cuando se mudan a Tarana, pueden atender más remotos con menos bases, lo que también provoca que utilicen menos equipo dentro de sus torres y ellos mismos reducen el ruido que están generando, tanto a sus mismos equipos que pueden ser backhaul como a los que tienen alrededor, más el reuso de frecuencias, etcétera. Eso es muy importante también en cuanto al manejo de interferencias. Súper, muchísimas gracias, David. ¿Alguna otra, Mónica? Bueno, por acá nos pregunta, ¿podría expandir, por favor, cómo funciona esto del MuMaIMu? Claro que sí, mira, en muy sencillas palabras, el multi-user MIMO es un tema que puede ser complejo, pero puede ser explicado muy sencillo y eso me gusta. El multi-user MIMO se refiere a la capacidad de un equipo de poder atender a más de un solo equipo al mismo tiempo. Si lo traducimos a un sistema punto multipunto, tenemos una base que básicamente se puede comunicar con más de dos remotos al mismo tiempo. ¿Y de qué me sirve esto? Una, te va a bajar la latencia y la otra es que te va a aumentar la capacidad. Ah, ¿por qué? Porque si, por ejemplo, tengo un suscriptor que está transmitiendo 30 megabits y la base solamente atiende a ese suscriptor, la base solamente va a recibir o transmitir esos 30 megabits. Sin embargo, si yo tengo tres o más remotos que tienen 30 megabits, digamos que son tres, entonces la base puede manejar hasta 90 megabits en ese momento, atendiendo a esos tres remotos. Entonces, el multi-user MIMO se va a traducir a eso. Mayor capacidad de uso dentro de la base y menor latencia hacia los equipos remotos, ¿no? Por supuesto, menor interferencia. Sí, sí. Ok, perfecto. Y por acá nos dicen que si tienen algún software o plataforma web para el diseño de las soluciones. Em, Aquí la respuesta es sí y no. Sí tenemos actualmente un partnership con Google Planner. El único problema con Google Planner es de que trabaja en Estados Unidos únicamente. Pero bueno, hoy en día, si ustedes necesitan alguna ayuda para poder realizar un planning, un cálculo, nosotros los podemos apoyar con esto. Entonces, acérquense con nosotros y nosotros los podemos ayudar. Muy bien. Y bueno, la verdad tenemos bastante preguntas, pero creo que por el tiempo que ya estamos muy cortos no vamos a poder solucionarlas todas. Pero voy con esta última que dice por aquí, Alberto, ¿cuál sería la cantidad máxima de CPE? Hasta 250 remotos por cada estación base. Ok, listo. Bueno, no sé si ustedes también tienen algo más para agregar. Y- Pues mira, a mí me gustaría, digo, una disculpa si no nos da tiempo de contestar todas las preguntas. Eh, si nos pudieras apoyar en tomarlas quizás y después quizás enviarles un correo de seguimiento a nuestros participantes, sería algo muy bueno. Pero bueno, lo único que quiero aportar es agradecerles a ustedes por su tiempo, por la invitación, a todos nuestros participantes, que realmente sé lo difícil, ¿no? Que es estar a la mitad de la semana y con mucho trabajo. Entonces, gracias por tomarse el tiempo, por compartir sus dudas. Habrá más sesiones de seguimiento y yo espero verlos muy pronto.
Así es. Así es. Para todos nuestros asistentes, esta charla va a quedar en nuestro canal de YouTube. También ahí pueden ir a revisar un anterior webinar que tuvimos con Tarana, en donde pudimos ver como todo el overview de sus productos. Entonces, el canal es Wincom Caribe y Latinoamérica. Pueden ir allá, revisarlo. También va a quedar esta grabación allí. Y les estoy aquí en la parte de chat como poniendo todos los datos de contacto de Wincom Technologies. Yo sé que quedaron bastante preguntas para Alejandro, Alberto, también por aquí para Pedro. Entonces, pues nada, vamos a estarlos contactando para poder tener una asesoría aún mayor. Jorgito, no sé si quieres agregar algo. No, cualquier cosa, como decía David, los invitamos a que si tienen un proyecto, si tienen alguna necesidad puntual, si, si lo necesitan, Wincom, Tarana, estamos a su disposición. Nos pueden contactar, hacemos alguna sesión de trabajo, nos explican qué necesitan y empezamos a trabajar en lo que ustedes requieran, ¿sí? Eh, nada, eso. A David, muchísimas gracias por el tiempo. Creo que nos falta mucho tiempo para hablar de una tecnología tan innovadora como Tarana, pero bueno, para eso es este tema de los webinars y vamos a ir sacando todos esos temas. Nos quedan pendientes temas de gestión, nos quedan pendientes temas de roadmap, en fin, pero lo vamos a ver. Sí, lo abordaremos en las próximas sesiones, entonces. Así es. Bueno, muchas gracias a todos, gracias David, gracias Jorge y a todos los asistentes por asistir a este Wincom Tech News. Hasta la próxima ocasión. Adiós. Muchas gracias. David, un Gracias, hasta placer. pronto. Gracias, Mónica, que estés bien. A todos los participantes, muchas gracias.